Por parte del Partido de la Revolución Democrática se le concede la palabra al diputado Javier González Garza. Muchísimas gracias, compañero presidente. Adelante, compañero diputado. Empezaré por Jaime Sabines. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo, no eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder, ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas. Diputadas y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. Juan Sabines. Compañeras y compañeros diputados, hoy se cumplen 39 años de la masacre del 2 de octubre del 68, uno de los días más negros de la historia de México. Cientos de jóvenes fueron asesinados en un crimen cometido por el Estado mexicano y que permanece impune, para vergüenza de todos los gobiernos que a partir de allá hemos tenido. No hay ninguna razón para que personas como Luis Echeverría Álvarez, máximo responsable vivo de ese gobierno, goce de libertad al amparo de leyes y jueces que aseguran impunidad al poder. Quienes hoy ejercemos responsabilidades públicas somos producto de ese gran movimiento democrático. Aunque parezca increíble, todavía hay quienes se empeñan en negar lo evidente. En la Plaza de las Tres Culturas, gente indefensa fue masacrada por el poder autoritario y corrupto. Fue un genocidio. Todavía hay quienes cínicamente defienden la violencia desatada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y se empeñan en intentar ocultar la verdad. Sin embargo, la historia ha dado ya un veredicto. La verdad histórica es que Díaz Ordaz encabezó un régimen violento, represor, temeroso de su propio pueblo. Ese régimen se manchó las manos de sangre inocente que reclamaba democracia, justicia y libertad. No pedíamos nada más que diálogo. El movimiento estudiantil y ciudadano de 1968 forma parte fundamental de la larga tradición de lucha política para alcanzar el anhelo de un orden social más justo y democrático. En ese sentido, es heredero de las grandes gestas libertarias de nuestra historia, como la independencia, la reforma y la revolución. Comparte
con las grandes gestas históricas de nuestro pueblo, su carácter masivo y popular, así como la profunda convicción democrática de quienes participamos y de quienes ofrendaron su vida en esa lucha. Se trató de un movimiento detonado por la lucha de la juventud, pero no lo olvidemos, el del 68 fue sobre todo un gran movimiento popular. Las muertes no fueron en vano, la influencia del movimiento ha perdurado, ya sea por un gran número de sobrevivientes activistas y además en las luchas ciudadanas de colonos, campesinos, estudiantes. Muchos de los que participamos contribuimos a construir nuevos partidos y organizaciones que ampliaron las libertades de los mexicanos y propiciaron reformas en el sistema político. En el movimiento del 68 nunca nos propusimos la toma del poder público, pero lo transformamos a ese poder. A pesar de que ninguno de los gobernantes de México moderno se ha proclamado continuador del gran movimiento estudiantil del 68, no podrían hacerlo. El poder público en México no se entiende sin ese antecedente histórico. Mi generación cambió el poder sin estar en él. Ese ha sido nuestro más profundo legado. En el 68 un movimiento que compartía un espíritu universal con lo que sucedió en esos años en Estados Unidos, Francia, Checoslovaquia y en muchas otras partes del mundo, pero que al mismo tiempo era profundamente nacional, mexicano. La generación del 68 estaba, al igual que las de la independencia, la reforma y la revolución, inconforme con el mundo que le tocó. Deseábamos transformarlo todo en un esfuerzo heroico de voluntad, inteligencia y energía. Las razones que nos movieron hay que buscarlas en los ideales de libertad, igualdad, justicia y democracia, más que en el pliego petitorio del heroico Consejo Nacional de Huelga. En el 68 podemos ubicar un capítulo muy importante del largo proceso de transición democrática que todavía estamos construyendo. Es innegable que la reforma política del 77, que permitió la legalización de los partidos de izquierda, es fruto directo de la crisis abierta en el 68. Libertad, igualdad, justicia y democracia son hoy por hoy sin duda reclamos más vigentes y actuales. Lo que el 68 nos demostró es que el uso de la fuerza del Estado contra los disidentes no soluciona los problemas. El asesino Díaz Ordaz lanzó al ejército contra la manifestación de la Plaza de las Tres Culturas. El régimen de hoy lanza todo el aparato contra los opositores. Que no se olvide, dictaron pena de 65 años de prisión contra luchadores sociales de San Salvador Atenco. Los hermanos Sosa aún están encarcelados sin justificación por su lucha contra un gobierno represor que es el de Oaxaca. Los cientos de jóvenes encarcelados y torturados por la irracionalidad del gobierno de Jalisco, encabezado por Ramírez Acuña, y luego el encarcelamiento de altermundistas en Mérida por cometer el crimen de manifestar ideas. La falta de explicación sobre el paradero de 2 militantes del EPR y la confabulación de poderosos para encubrir a los culpables de asesinato de una mujer anciana, indígena y pobre, doña Ernestina Asensio, son hoy las prioridades de seguridad del Estado. Debo tristemente agregar la reciente desaparición en Michoacán del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz. Exigimos su presentación. De nuevo, el Estado contra sus ciudadanos. Que no se nos olvide, la lucha de ayer y la de hoy es por libertad, igualdad y justicia, para recordar a nuestros mártires. Que no se nos olvide, 2 de octubre
no se olvida. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra.